Bienvenidos a nuestro Instituto de Formación Política Somos Dignidad. Para mí es un gran gusto pues poder contar con ustedes y agradeciendo también su puntualidad. Como lo comentábamos con el doctor, en Guatemala siempre existe lo de la hora chapina, que es un mal hábito. Y nosotros pues tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿verdad?, a romper ese mal hábito, ¿verdad?, y siempre tratar de ser puntuales, no solamente en estos ámbitos, sino también en nuestra vida personal. Antes de iniciar, pues una breve cápsula. Hoy es 4 de febrero, hace 50 años que fue un sismo de gran magnitud en la ciudad de Guatemala, que pues tuvo consecuencias muy fuertes para la sociedad, no solamente en pérdidas humanas, sino también en medios de vida. Y esto nos hace un recordatorio de la fragilidad, de la vulnerabilidad con la que nuestro país está, ¿verdad? Porque convergemos en un territorio de placas tectónicas y que esto pues definitivamente está en la falla de Motagua, en la falla de Misco, y que estamos siempre en vulnerabilidad. El riesgo cero no existe. Siempre en cualquier parte donde nosotros nos encontremos hay un riesgo a un evento adverso. Nótese que no digo desastre natural, ya que la naturaleza no genera desastres. La naturaleza se encuentra en un perfecto equilibrio y es la intervención de diversos factores, como el del ser humano también, por la degradación del medio ambiente, que hace que esta vulnerabilidad, acompañado de la amenaza y el riesgo, pues se genere un desastre. Entonces, ahí ya sin mayor, pero esto lo vamos a dejar para otro tema, ¿verdad?, que también tiene que ver mucho con la gestión del riesgo, para otra oportunidad. Ya sin mayor preámbulo, el día de hoy me complace tener con nosotros al doctor Calwa, que me voy a permitir leer un extracto de su hoja de vida. El doctor Erwin Calwa está graduado como médico y cirujano general de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 2002, con estudios en Alemania y Estados Unidos. Ha sido también profesor investigador, actualmente como titular 5 en la misma institución. Ha sido director de investigación en la Facultad de Ciencias Médicas, donde establece el primer plan de desarrollo 2012-2022 sobre investigación. Fue coordinador de gestión y vinculación, donde ha participado en la planificación y establecimiento de normativas y manuales de procedimientos acorde a la estructura administrativa de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos. En el año 2007 recibe el premio como investigador del año por la Universidad de San Carlos de Guatemala. En 2018 es nombrado director general de investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala y es miembro del Consejo Directivo del Sistema de Estudios de Posgrado de la misma institución académica. Ha sido también director de investigación del Sanatorio El Pilar, donde fundó el Departamento de Investigación de dicho hospital. Ha sido asesor investigador de la Liga Nacional contra el Cáncer, donde también creó el Comité de Ética de Investigación, y actualmente es coordinador del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es también profesor de tesis de la Universidad Landívar y profesor titular en la Universidad Mariano Gálvez. En el año 2017 obtiene la maestría en Ciencias en Epidemiología Clínica, concentración de fármaco epidemiológica de la prestigiosa Escuela Perelman de Medicina de la Universidad de Pensilvania. Tiene estudios de posgrado en conducta responsable y comités de ética de investigación como becario internacional en Estados Unidos de América, y actualmente él está también como candidato a rector de la USAC. Es un extracto de vida del doctor Calwa, y pues lo dejo del uso de la palabra. Doctor, démosle una bienvenida, por favor, con un fuerte aplauso al doctor. Muchas gracias, muy amable. Maestro Teo, muchas gracias. Pues les voy a confesar algo esta mañana, y es de que hablábamos con el maestro Teo de que por la premura que se está llevando a cabo las elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues yo no estoy dando muchas conferencias, sino que ahorita estamos tratando de lograr electores. Pero Carlos, un amigo mío del equipo, me dice: mira,
hay un grupo de personas que me gustaría que fueras a dar una conferencia. Y ahorita que estaba viendo, me puse a pensar, bueno, la gran mayoría de personas creemos que dar una conferencia tiene que estar en un gran auditorio con mucha gente, pensando que tiene que ser no sé, de un impacto increíble en la mediática. Pero cuando veo el grupo y ahorita que me puse a conversar con algunos de ustedes, me hizo recordar con mucha claridad las bases de nuestra universidad. Y creo que lo primero que yo puedo admirar es que esto, que es un instituto de formación, notar cuán diversas pero importantes se traslada que las personas, donde yo me incluyo, que estamos en el día a día trabajando en los aspectos comunes de la vida, tomamos el tiempo para instruirnos un poco. Así que yo espero que el tiempo que ustedes están dedicando esta mañana valga la pena, porque también les voy a decir, es la única conferencia que voy a dar de aquí hasta que hayamos pasado el proceso. Quiero que realmente valga la pena, ¿sí? Bueno, comienzo con el hecho de que me invitaron a hablar acerca del papel fundamental de la Universidad de San Carlos de Guatemala en los procesos educativos del país. Algunos previamente me comentaron qué sienten cuando escuchan el nombre Universidad de San Carlos de Guatemala. Ahora ustedes se preguntarán qué sienten cuando ustedes ven una foto como esta del campus. Es lo más representativo. Tenemos más lugares donde nosotros, de los cuales nosotros nos movemos en la universidad. La universidad en la actualidad tiene campus o centros en todo el país. Estábamos hablando con algunos acerca del iglú, por ejemplo, hace un ratito, todos recordaban el iglú en los 70, era el lugar para ir a traer mota, y todavía creo que por ahí dicen que tienen dicen que menos, pero bueno, hay, ¿verdad? Ese fue uno de los primeros lugares que uno pensaba, voy a ir al iglú por esto. O algunos se acuerdan de los lugares como veterinaria, porque ahí tenían los jaripeos. Muchos pensaban que los jaripeos en la Universidad de San Carlos era de agronomía. No, era de veterinaria. Incluso me contaban hace poco una anécdota donde había unos estudiantes de una privada que fueron a hablar, y esto es hace poco. Mi hija me lo contó, me dijeron, miren, ¿dónde está aquí la facultad, en la privada, dónde está aquí la facultad de agronomía? Porque queremos ir al jaripeo. ¿Y cuándo van a hacer el primer jaripeo? Todos se quedaron viendo porque muchos de los profesores en la primaria de la privada son de la San Carlos. Y le dijeron los profesores de la primaria, número 1, si vas a venir aquí a la agronomía por los jaripeos, estás mal. Primero, eso solo lo hacen en la San Carlos. Y segundo, si lo hacen, no es en la facultad de agronomía, es en la facultad de veterinaria. Entonces ya andan algo perdidos en función de ciertos aspectos que incluso han sido muy tradicionales, como la huelga, como otros aspectos. Pero repito, ¿qué siente uno cuando ve esto? ¿Qué evoca? Veo a algunos aquí vestidos de militar, con mucho respeto. Yo también quise ser militar, mi papá no me dejó ser militar, quería ser militar. De hecho, en algún punto yo iba a ser ingeniero, terminé siendo médico. Entonces, por vocación. Pero sabemos lo que evocaba la universidad para el aspecto militar, como hablábamos en su momento. Y es muy interesante, porque a pesar de que estamos hablando con generaciones que vivieron hace unas décadas atrás, junto conmigo, yo tengo 53 años, el aspecto, yo todavía entré a la universidad como no se habían firmado los acuerdos de paz. La Universidad de San Carlos de Guatemala siempre se vio como un centro ideológico de izquierda, muy marcado, correcto. Entonces, por consiguiente, siendo un centro ideológico de izquierda, cuando la mayoría en el contexto del país, especialmente en el contexto actual, cuando ven esta foto, siguen evocando esos aspectos, siguen evocando esos, es como que este tema pues vuelve a ser
un buen buenos días, vuelve a ser o vuelve a salir y a emerger, o lo que hablaríamos en el campo, reemerge como una situación sumamente compleja en un momento donde a nivel global y a nivel nacional están reemergiendo nuevamente esa lucha entre extremos que hay. Así que cuando uno ve a la Universidad de San Carlos de Guatemala, una de las cosas que está pensando inmediatamente es que es un centro donde en la actualidad se está llevando y está por llevarse a cabo una lucha muy fuerte entre extremos. Los dos extremos, que es ya como lo derivado de lo que está sucediendo a nivel nacional. Hoy, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita en el Colegio de Abogados Notarios de Guatemala. Siguiente, por favor. Yo me acuerdo que soy yo. Soy yo el que tengo que decir. Ahí está. Viendo la imagen, ¿cuál es? Solo piensen, por favor, ¿cuál es la primera palabra que a ustedes les evoca cuando piensan en la Universidad de San Carlos de Guatemala? Una cosa es la imagen, otra es la palabra una palabra que evocarían cuando ven a San Carlos de Guatemala. Fíjense, no tienen que decir, porque eso es algo que después conversaremos. Y me pregunto cuántos de ustedes, cuando pensaron en la Universidad de San Carlos de Guatemala, pensaron en educación, y más importante, si pensaron en educación superior. Y eso es lo que me trae aquí a hablar con ustedes el día de hoy. Porque sí, la Universidad de San Carlos de Guatemala no debería solo evocar sentimientos de lo que les hablaba hace un momento. Lo que debería evocar, y tiene la responsabilidad de evocar, es que es un centro de educación superior. Eso es lo principal. O sea, entendemos el rol que tiene político, pero hemos olvidado que el rol central de la universidad es educación superior pública. Y por ahí nos hace ver, y veo que aquí hay personas muy versadas en temas muy profundos, ya sea de los aspectos legales o los aspectos políticos, pero hay que entender que existe un marco legal que le da vida a la universidad, y lo que le da vida a la universidad es la Constitución de la República de Guatemala. Hay mucho que puede uno tomar de la Constitución, pero digamos que en el artículo 82, en lo particular, como ustedes leen ahí, dice que primero, la Universidad de San Carlos de Guatemala es la única con carácter estatal que le corresponde exclusivamente dirigir, organizar y desarrollar ¿qué? La educación superior, no la política del país. Que tengamos claro. Sí, los constituyentes establecieron que la universidad sí participara políticamente, pero como una participación desde la academia. O sea, la idea era tener un buen lugar de educación superior donde estamos exponiendo a la gente a los extremos ideológicos en una discusión seria, responsable, basada en investigación, basada en personas que escriben, que investigan, que enseñan, para sacar lo mejor de lo mejor como propuestas para la sociedad guatemalteca. ¿Cómo? Pues asegurándonos que la educación superior y la educación particularmente profesional estatal fuera de la alta calidad. Pero desafortunadamente, le repito, el problema es que como que se perdió ese norte, porque lo que pasó a ser la universidad
es un centro o una plataforma política y no un centro de educación superior. Y perdimos la noción de lo que los constituyentes decidieron que debería ser el aporte de la universidad. O sea, no solo el qué, sino cómo. Asumían que nosotros como profesionales y como académicos haríamos nuestro esfuerzo porque sacaríamos generaciones de profesionales con, como decíamos hace un momento, con valores, con integridad y con un fuerte conocimiento. Tal vez unos tirados para un extremo, otros tirados a otro extremo, pero bien educados, bien plantados. Pero eso es un problema porque ya eso no existe en la actualidad. Segundo, en este aspecto relacionado a la educación superior, la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el artículo 86, dice que nosotros participamos en el Consejo de Educación Superior Privada a través de 2 representantes que tenemos. O sea, no solamente incidimos como única universidad pública, sino que tenemos que incidir en la educación privada. Y esto es central, damas y caballeros, por una Universidad de San Carlos debilitada en la calidad académica y formación, que tiene que ser la responsable de sacar profesionales de alta calidad en el lado público, y que también debe dirigir, porque codirige la formación, aunque al final las privadas tienen su propio aspecto. Cuando uno analiza la creación de una nueva universidad, uno debe analizar que los requisitos tienen los aspectos mínimos de calidad que debe tener una privada, para que ya cuando se vayan ellos se gobiernan solos, pero tuvimos la necesidad de ver que las bases, o por lo menos en la parte teórica, fuera de buena calidad. Pero ¿qué ha pasado? Esa irresponsabilidad de la universidad, al no tener personas con capacidad, ¿qué está haciendo? Está haciendo que salgan lo que ustedes, con el debido respeto, porque yo enseño en universidades privadas también, terminan diciendo que son títulos de universidades patito, ¿qué le dicen? Porque la misma gente lo reconoce. Empiezan a obtener títulos que no tienen para nada una calidad. Entonces, es mala la calidad de la universidad pública e incide, que es lo que quiero que observen. O sea, una universidad pública con una educación superior deficiente, por consiguiente se trae a las privadas. ¿Dije? ¿Hasta después o se puede ahorita? Pues había dicho a los 15 minutos después, pero con mucho gusto, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero creer de que se está refiriendo a las autoridades de la USAC, porque yo soy profesor de la USAC. Y si usted me preguntara cuánto gano y cuánto tiempo tengo de estar impartiendo docencia, la relación, no hay correlación, ¿sí? Pero no ese es el tema. El tema es que yo me siento aludido, porque yo no soy parte de esa mediocridad y de esa gente política que solo está promocionando y no le importa cómo salgan, si no salen competitivos los estudiantes, sino que si alguien hace énfasis en eso, soy yo. Y yo soy contador público y auditor, doy clases en la Facultad de Ciencias Económicas, pero a la vez soy abogado. Y lo irrisorio de la vida es de que no reconocen en el escalafón del profesor la carrera de abogado, ¿sí? Me deberían de reconocer en el escalafón la carrera de abogado. Y es irrisorio porque sí reconocen la maestría, pero no reconocen una carrera de formación donde uno le imparte al estudiante toda esa calidad, ese bagaje de que es el derecho. El derecho está en todo. Entonces, a lo que quiero llegar es a lo siguiente: yo no me considero ser parte de esa generalidad, que sé con el ánimo con que usted lo está diciendo, pero me incluyo entre los profesores.
me incluyo dentro de los profesores que tienen esa conciencia de clase, ¿sí? Yo me gradué en el año 1992 de la USAC y hace 10 años me gradué de abogado ahí también. Entonces, imparto y exijo y hago proactivos y sinérgicos a mis estudiantes por el hecho de que usted mencionó un punto bien importante, la universidad privada. La universidad privada son nuevas, pero ya nos llevan como un siglo de distancia cada una, al menos las mejores, ¿verdad? En que ellas sí se han preocupado porque el dinero lo mueve todo. En cambio acá, pues, le doy toda la razón, de verdad. Las autoridades han hecho la universidad un nido político en el cual precisamente ayer estuvimos reunidos en un grupo y que queremos, estamos en contra de toda esa status quo que ha perjudicado mucho la academia. Yo estoy con usted, ¿sí? Pero no me incluyo entre ese montón acomodado. Gracias. Vea, perdón, su apellido es Díaz. Muy bien. Perdone, Victoria. doctor. Compañeras y compañeros, por metodología vamos a dejar las intervenciones breves y concisas al final de la disertación, ¿verdad? Para no perder el hilo conductor. Muchas gracias. Muy amable. Yo quería decir que precisamente uno de los aspectos que estamos viendo es, y usted siendo profesor con nosotros ahí, es que habemos unos que nos salimos un poquito del huacán, porque tampoco son muchos. Y se lo voy a decir así como es. Yo soy profesor titular, 23 años, titular 8 en la actualidad. O sea, y le voy a decir algo. La situación es lo siguiente. Tiene usted razón. O sea, yo me asombro cómo veo que hay profesores que tienen 2 carreras y no se ven y hay profesores que ni siquiera alcanzan a ser titulares. En la universidad, de hecho, eso vamos a ver en un punto. De hecho, lo que me estoy refiriendo es que desafortunadamente nuestros esfuerzos de calidad en lo personal no están siendo suficientes para hacerla a la universidad como quisiéramos. Sí impactamos a nivel individual, o sea, vemos profesores que estamos impactando a nivel individual. Por ejemplo, yo esta semana, el lunes, una publicación a nivel internacional. Yo acostumbro a publicar por lo menos 3 artículos al año, que requiere todo un proceso, o sea, años de estudio y la publicación a nivel internacional. El lado médico es importante, pero somos pocos. La gran mayoría van a vegetar. La gran mayoría lo que van a hacer es la rutina de sacar, y muchos, y la queja es que muchos lo que llegan es a medio trabajo. Pero lo bonito es encontrar, como usted hace, a mí me gusta encontrar a un sancarlista que se siente orgulloso, que puede decir, no, yo no soy así. Porque realmente eso es lo importante, y por eso decía que encontraba muy importante venir el día de hoy acá, porque es un grupo selecto de personas que yo puedo ver, como usted, el licenciado Díaz, con otras personas, pero en realidad no es la generalidad. Y la gente tiene miedo a enfrentar este aspecto, a tener que enfrentar que nos acomodamos como universidad. Y el punto es que nosotros, como profesores, tenemos la obligación de mejorarnos, de que se nos den las herramientas para mejorar, para hacer una universidad pública altamente competitiva. Y como comentaba, como nosotros tenemos la capacidad, seguro usted lo han llamado de privadas o de privadas, nos llaman. Algunos dicen, pero es que no quiero estar en las San Carlos, pero nosotros de San Carlos terminamos estando en las privadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos el aspecto de que la calidad docente y nuestra formación no es mala, pero ya nos conformamos como una universidad que no está haciendo todo lo que puede llegar a ser. Si su enfoque fuera académico, no predominantemente político, o sea, repito, entendemos que la universidad tiene un rol desde el punto de vista político y tenemos que cumplir con esa obligación, pero no lo podemos hacer con mediocridad, presentando profesionales que no tienen la capacidad para asumir la responsabilidad académica de poder venir y aportar con la academia, con evidencia, conociendo procedimientos, con ética, lo que tienen que enfrentarse en las tomas de decisiones políticas del país. La otra cosa es que la Universidad de San Carlos de Guatemala no solamente tiene que ver con la universidad
privada del país, sino que también es la única que puede aceptar títulos del extranjero y la única que reconoce. Y una de las cosas que está pasando y que es terrible es que mucha gente que viene del extranjero tiene un enorme problema poder tener sus reconocimientos de títulos. Y hay gente que ha sido formada, que ha tenido la oportunidad de venir y le está costando años, tienen procedimientos que son totalmente fuera de tiempo para poder aprovechar los conocimientos de personas que vienen de otros contextos. Entonces, en educación superior, porque ese es el tema que estamos manejando, el enfoque de la Constitución de la República de Guatemala nos da una orientación, como ven. El otro aspecto es que tenemos una ley orgánica, y la ley orgánica en su artículo 2 dice que es fundamental para nosotros como universidad elevar el nivel espiritual de los habitantes de la República, conservar, promover, incluyendo cultura y saber científico. Eso es lo que a mí me llama la atención, porque como lo decía el licenciado Díaz, bien, yo no sé que no todos nacimos para hacer ciencia. Hacer ciencia en Guatemala, de hecho, cuando mi papá, que en paz descanse, me dijo, mira, ¿qué vas a hacer? Yo tenía la oportunidad de ser neurocirujano fuera del país, una buena carrera, yo había hecho una formación en el extranjero y me ofrecieron en Estados Unidos poder estudiarlo, en Alemania, o ser investigador de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y dije, mira, yo voy a decir ser investigador de la Universidad de San Carlos de Guatemala, prefiero serlo. Por cierto, yo no iba a estudiar en la San Carlos, yo iba a estudiar en la UFM. O sea, me fui para la San Carlos porque sentí, es una anécdota especial, pero yo de hecho tenía el cheque en la UFM para entrar a medicina y sentí algo. Le dije, llamé a mi papá, desde el tiempo era de teléfonos de monederos, y le dije, mira, voy para la San Carlos. Odiaba que tenía que ir a lo del bautismo, pero al final dije, no, ni modo, ¿verdad? En la UFM no bautizaban, solo por eso te dije. Y entonces dije, al final llegué a la Universidad de San Carlos por vocación. O sea, no iba a ser médico, iba a ser ingeniero, terminé siendo en la San Carlos. Y un aspecto específico es que cuando le dije, voy a ser científico, me dijo, te vas a morir de hambre. ¿Quién en Guatemala, vos teniendo la oportunidad de irte, vos teniendo la oportunidad de hacer lo que sea, vas a querer morirte de hambre como si te vas a morir de hambre? Dije, papá, es que no sé, es vocación. Mi papá era médico, ¿verdad? 2 especializaciones. Bueno, se pudo ir a Estados Unidos, pero nunca quiso irse a Estados Unidos. No le gustaba Estados Unidos, pero solo hizo el examen para decir que podía ir a practicar medicina en Estados Unidos, que es difícil. Entonces le dije, mira, no, me quiero dedicar a hacer ciencia, que eso todavía es más difícil, porque una clase es más, digamos, no es fácil, pero una clase lo que uno básicamente es que ya tiene contenidos, pero dar una clase y hacer investigación es muy complejo. Y he dedicado 23 años de mi vida a hacer ese tipo de situaciones, ¿verdad? Ahora, como lo que estamos hablando de procesos es un proceso educativo, y como todo un docente, muchos de los problemas que tenemos con estudiantes es que asumen que entienden que es un concepto. Y eso nos pasa a todos. Nunca vamos a revisar un concepto, sino que necesitamos recordar cuál es el concepto. Entonces, en el título de mi charla decía proceso educativo. Cómo la Universidad de San Carlos de Guatemala es importante porque contribuye a los procesos de educación en Guatemala. Entonces tendríamos que entender qué es un proceso de educación. Y si entendemos el proceso de educación, entenderíamos el papel tan central e importante que tiene la universidad, porque el proceso dice, es un conjunto sistemático de acciones, interacciones y estrategias planificadas. Y fíjense quiénes involucran. Involucran docentes, involucran estudiantes y contenidos diseñados para facilitar la enseñanza y aprendizaje significativo, promoviendo un desarrollo integral, también que pueda haber un desarrollo cognitivo, social y emocional de la persona. Por eso ustedes ven que la Constitución de la República dice que la idea es que la Universidad de San Carlos de Guatemala contribuya a elevar el espíritu, porque en teoría el conocimiento, eso es lo que hace, le eleva a uno el espíritu. No estamos hablando de un aspecto religioso, estamos hablando más allá, ¿verdad? Porque es el ser, es lo que somos. Y yo creo que lo que a ustedes les pasa al estar aquí el día de hoy, dicen, bueno, yo pues me vine en el tráfico y esto, pero realmente estoy aprendiendo algo. O sea, y al salir uno siente que uno ha crecido, no de tamaño, pues alguien como yo no de tamaño, pues, pero siento que crecí desde la perspectiva interna, salí sabiendo algo.
Y creo que al salir, yo no sé si les ha pasado, pero a veces uno sale de una reunión como esta y uno quiere, fíjate que hoy escuché esto, fíjate que hoy me pasó esto, entendí este aspecto. Cuando uno siente eso, sabe que ha crecido espiritualmente, ¿verdad? Su espíritu se siente lleno, y eso es lo que la universidad debe crear. La universidad no puede seguir siendo un lugar, nuevamente la generalidad va por el contexto que hay, no por lo que individual hacemos en las clases o en nuestros contextos, pero no puede seguir siendo un lugar donde se siente opresión, se siente miedo, se siente que estamos viviendo otra época terrible de, digamos, una lucha. La lucha siempre es así, pero no una lucha que es infructuosa, y más una lucha que tiene dentro de los que pierden la misma nación, y especialmente sus recursos más valiosos, que son los estudiantes. En relación a lo que es un conjunto sistemático, tenemos que tener en claro que esto es un grupo de elementos organizados de manera ordenada y lógica, donde cada parte se relaciona entre sí y cumple una función. Es decir, la educación no puede ser algo sin orden. La educación no puede ser... Así que cualquier persona que queremos llegar a contribuir, a formar, tenemos que tener claro algo, tenemos que llegar a poner orden. Eso es importante. No podemos ser ambiguos en cuanto a la meta de querer llegar y decir la universidad necesita orden, porque en la actualidad es un desorden. Podría ser más eficiente, podríamos, como estamos diciendo, hay procesos que pueden ser, sabemos que son mucho más eficientes. Es un desorden, y eso ha pasado porque se ha ido creciendo, pero ha crecido como un ente, como lo que en medicina llamaríamos un tumor. Va creciendo de una forma desordenada, crece pero de una forma desordenada. Y como un tumor, algo que crece de una forma desordenada, ¿qué pasa? Ese organismo fallece, llega a destruirse o fallece. Así que un aspecto en un proceso es que la Universidad de San Carlos de Guatemala sí tiene la necesidad de ser, recordemos lo que les decía, primero, como a nosotros nos toca organizar, la educación pública tiene que ser ordenada. Y si nosotros sentamos el ejemplo de orden, las demás universidades van a entrar y van a tener la necesidad. Es un concepto básico en aspectos de, si ustedes quieren, del mercado. Ahí sí entramos a temas de mercado. ¿Por qué? Porque una universidad privada va a tener como competencia una universidad pública que es de alta calidad. ¿Qué es lo que pasa en otros países, digamos, México, Chile, donde la gente pelea por estar en una universidad privada, pública, porque sabe que es de alta calidad? Corea, sin ir muy lejos, por ejemplo, una persona sabe que sale de la Universidad Nacional de Seúl, es de alto prestigio. Se considera de menor prestigio salir de una universidad privada, porque el estándar lo da la universidad pública en un país asiático, por ejemplo. Entonces, tiene un estándar. La idea es que la Universidad de San Carlos de Guatemala, obligada a hacerla mejor para quienes necesitan y no pueden ir hacia una universidad privada, tiene que ser lo mejor para una como universidad pública, les debe ofrecer lo mejor. Por el otro lado, el aspecto que tiene y la importancia que radica es que si nosotros, fíjense, si queremos ser importantes como universidad en materia de educación, tenemos que tomar en cuenta que, aparte de orden, tenemos que saber que existen reglas y se siguen principios, que era lo que muchos demandan de la universidad. Que los elementos están interconectados y todo funciona como un sistema. Entonces lo que todos quieren, o todo lo que están necesitando, es algo que en realidad obedezca al concepto que se está hablando de, digamos, una educación superior que pueda ser de alta calidad. Y esas son las características que empiezan a diferenciar a una universidad de baja calidad con una de alta calidad. Aquí voy a añadir mi experiencia personal. Sí, yo salí de una universidad pública como San Carlos por decisión, pero luego en mi maestría sí decidí irme a una universidad privada, pero no fue aquí en Guatemala, me fui a Estados Unidos. La Universidad de Pensilvania está dentro de lo que se llama la Universidad de la Ivy League, o la Liga de las... como es una hoja que está en Estados Unidos, y en realidad nadie había aspirado en medicina a poder ir hacia una de esas universidades. Una universidad de esas es muy cara, y logramos
hacer un trabajo en conjunto con la Universidad de Pensilvania para ir por fondos, y luego de ganar unos fondos muy competitivos de un departamento de investigación biomédica allá, o una institución de investigación biomédica allá, logramos adquirir los fondos suficientes para enviar, no solo a mí, sino enviamos a 5 profesores de la San Carlos, y vayan ustedes a decir, también enviamos a 5 profesores de la Francisco Marroquín. Y luego ganamos con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En ese tiempo enviamos a estudiantes de ciencias de la comunicación, ciencias políticas, psicología, de otros lugares que no tenían la misma posibilidad, a hacer cursos o a conocer una universidad de muy alto nivel allá. ¿Por qué? Pues porque la universidad no puede estar aislada de un contexto global y un contexto, y probarnos a nosotros mismos de qué hace un sancarlista. Pues ahora que yo miro a mi hijo, porque yo no trato de ser paternalista, pero ahora mis hijos ya están alcanzando cierta edad y les digo, miren, muchachos, yo busqué esa beca, busqué crear mi propia beca, porque al final creé mi propia beca para poder ir allá, y pasé el mismo. De hecho, yo me había ido para otra beca en Alemania, no me iba a ir a Estados Unidos, pero en ese entonces quien estaba a cargo de la administración de la San Carlos no preveyó los fondos para que yo pudiera salir hacia Alemania, que es a donde me fui. Entonces tuve que regresar a Guatemala, y luego de ahí me fui a Estados Unidos por una complejidad administrativa. Bueno, pero en fin, las interacciones, fíjense que a mí me gusta entender que la Universidad de San Carlos de Guatemala, y fue interesante lo que pasó el día de ayer, creo que todos se enteraron que ahora pasaron todo lo que es la educación del ministerio, que antes lo había asumido la San Carlos, pero ahora volvió otra vez a crear las escuelas normales de educación, magisterio. Fíjense que eso es muy importante, porque, y se dio en una coyuntura excelente. ¿Por qué? Mire, mi papá salió de la normal. Y antes de la generación, como estábamos hablando aquí, muchos salían de institutos, escuelas públicas muy buenas, departamentales, pero ahora ustedes van a ver cuántos de los institutos llegan a la San Carlos. ¿Qué son? Yo no sé cuántos de sus alumnos, tal vez allá en esas carreras de Derecho y Contaduría ya más, porque trabajan. En medicina no. En medicina es casi todos privados, porque se da, y es muy necesario entender que la universidad no empieza a tener éxito en su calidad en el momento que llegan a la edad de 18 o 17 años con nosotros. Llegan cuando desde niños han sido expuestos a una buena educación. Y por los últimos años la Universidad de San Carlos de Guatemala tenía la responsabilidad de, a través de un programa universitario, lograr esto, que nunca llegó a tal punto que ahorita mejor se cambió otra vez a la usanza previa, como se conocía antes, que salía un maestro. Mi hija es maestra, mi esposa es maestra, mi mamá, mi papá maestro. Solo yo no era maestro, yo terminé siendo docente, ellos no. Pero desde el punto de vista es que desde la niñez tiene que haber una interacción hacia lo que recibimos nosotros en la universidad. Pero lo importante acá es que la universidad tiene que crear esa capacidad de interacción entre la educación y preparar a profesionales de alta calidad. Pero es lo que les digo, ¿cómo fallamos en la oportunidad que tuvimos de formar a quienes iban a formar a las generaciones pequeñas? Fallamos y ahora nos la pasaron otra vez a como era antes. Es que eso no puede ser para una universidad. No se puede, no lo voy a hablar de retroceder, solo no pueden ensayarse con aspectos porque es ensayar. Yo en aspectos educativos creo que no se tiene que estar ensayando con experimentos que llevan a toda la nación. Uno puede hacer investigaciones con un pequeño grupo y buscar, pero ensayar toda una generación para ver si la universidad daba la talla y luego volver a retomarlo es una cosa muy delicada, porque tiene un costo sobre varias generaciones. Porque yo creo que todo ya lo estamos viendo. O sea, ¿quién nos está atendiendo? ¿Quién es el abogado que nos está atendiendo? ¿Quién es el enfermero? ¿Quién es el médico? Es esa generación joven que en algún momento dado pues ya viene con ciertas deficiencias en su formación. Si solo el COVID-19 dicen que hay gente de aquí y en otros países que dice, yo no quiero que me viera un médico que se graduó en COVID, porque todo era por vía, y en varios lados, era por vía virtual. El otro aspecto es que una educación superior tiene que ser planificada
O sea, no podemos ver, y eso es una de las cosas más complejas que tiene ser la importancia de la educación superior. No tenemos espacio para la improvisación. Pero, pues aquí tengo un colega que es profesor, a uno le piden planificaciones. A uno le dicen, mire, usted tiene que hacer usted tiene que enseñar con competencia. La competencia significa que se tienen que llenar ciertos estándares dentro de muchos aspectos. Un estándar es que un docente debería estar viendo 30 estudiantes, sí, mucho, en un perfil de competencia. Pero ¿será que hay 30 en una clase? No hay 30, ¿verdad? 100, 200. El problema, fíjate, lo curioso es esto. El problema es que llega a la universidad pública y tenemos un perfil por competencias y tenemos clases de 100, 200. Eso sigue siendo, y no solo en la pública, también se ha dado que en algunas privadas se está dando. Entonces aumentan, y hace poco lo hablamos con una persona en la privada, le digo, mira, ¿ustedes cómo están logrando esto? No, igual, o sea, estamos haciendo una persona a veces 65 estudiantes. Y yo hace poco me invitaron a una clase, y yo le digo, ¿cuántos van a ser? 31. No, para esa clase no. Una vez me dijeron, viene otra privada, son 60 por virtual. Esa clase no se puede dar virtual. Esa clase tiene que ser presencial y al menos tienen que ser 2 profesores. Yo prefiero decir no, porque como sancarlista y como docente siento la responsabilidad de que voy a tener que, por dinero, por agarrar un dinero, voy a medio formar a las personas. Eso no es ético, que era lo que hablamos hace rato. Por otro lado, si yo acepto ese estándar, no solo como sancarlista me miro mal, me voy a ver como voy a tener un impacto en la privada. Y los que salen en la privada van a salir mal. Es lo que les digo, está amarrado. Y en este sentido, un problema que todos tienen es que no están acostumbrados a la cultura de planificación. Y ese es un problema en general para la universidad. O sea, se hacen planificaciones, pero no se tiene la cultura de seguir eso. Es un problema enorme. Porque quien falla en planificar, está planificando para fallar. Esa es así de sencillo. La planificación va a la parte del uso de presupuesto. Muchas otras cosas más. Y esa cultura de planificación, por ejemplo, este plan estratégico, yo les aseguro que una buena proporción de nuestros profesores o nuestros estudiantes no conocen que hay un plan estratégico de la universidad hacia el año 2030. No lo saben porque no están acostumbrados a ver una planificación, no están acostumbrados a decir, estos son mis objetivos, estos son mis metas, estos son mis indicadores, porque tienen miedo a fallar, a no alcanzarlos. La planificación es el problema, y muchos en sus planificaciones, muchas veces ellos mismos se mienten en sus planificaciones o ponen metas muy fáciles de alcanzar, sin retos. Entonces eso tiene un impacto en la calidad, en nuestro caso en la calidad de la enseñanza. Pero personalmente, los que me acompañan en la universidad saben que uno de los aspectos, sí tenemos planificaciones, pero la gente ni se inscribe a ellas. No conoce el tipo de planificaciones, no conoce las líneas prioritarias, no saben qué indicadores hay. Incluso en la misma área de planificación, yo he venido y les he dicho, miren, ya hicieron una evaluación de la planificación, ¿qué alcanzaron? Porque esta planificación venía desde el año 2022, 12-12-2022. Cuando llegó el 2022 les preguntamos, ¿ustedes ya hicieron una evaluación de esa planificación? No. Estas son las horas que pedí yo información de planificación y les dije, miren, pásenme esa información. No hemos hecho una evaluación. O sea, pusieron un plan estratégico, pero nunca evaluaron qué alcanzaron del plan estratégico, pero no hablaron del plan estratégico como universidad. Ahora, veo, como les decía, alguien acá, aquí vienen de experiencias militares. Sé que aún el mayor plan perfecto puede ser, va a tener falencias, pero uno no se va sin un plan a una batalla, pues. O sea, sería lo más absurdo hacer. O un cirujano sin saber cuáles son los procedimientos que va a tener. Y de hecho, una práctica es que se hace una planificación antes de la cirugía para saber cómo va a abordarse, porque la anatomía puede variar y esas cosas, pero uno tiene los aspectos generales. Nadie se mete a hacer una actividad profesional sin haber planificado cómo va a abordar, si no está hecho para poder fracasar. Entonces la cultura de planificación es un aspecto muy serio. ¿Cómo vamos con el tiempo solo para saber eso? Ya podemos dar un poquito más. Entonces,
creo que por ahí voy a ir, ¿será? Porque ya son las 9:46. 36. Entonces, un aspecto ya por ahí para ir aterrizando para sus preguntas y comentarios, sí, yo creo que voy a aprovechar más los comentarios de ustedes, es la universidad es la principal institución de educación de superior pública en Guatemala y nosotros tenemos que formar a personas de una manera integral. Eso es un hecho. Tenemos que producir conocimiento y tenemos que lograr con esa producción transformar la realidad que tenemos en Guatemala. Esto ha sido desde hace 350 años, acabamos de cumplir 350 años como universidad, lo cual es, la verdad, un logro. Llegar, es una institución, es la cuarta universidad de mayor tiempo en el mundo, ¿verdad? Ahora, si hay algo que nosotros necesitamos en la universidad, es lograr, y esto es particularmente importante para mí, aquí dice, especialmente aquellos que por razones económicas, sociales o geográficas no tendrían la posibilidad de ingresar a una universidad privada, nosotros somos sus opciones, ¿sí? Pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta, a mí me pasa mucho en medicina, que como ahora hay unos exámenes específicos, digamos en medicina aspirantes llegan como 7,000 y el año pasado en el último examen entraron al final 450 estudiantes de 7,000 que querían estudiar medicina. Abrieron la carrera en Zacatepeques de medicina, abrieron otras carreras porque sí han abierto carreras como veterinaria, pero por ejemplo solo por Zacatepeques nos comentaba hace poco uno de los miembros que están ahí que llegaron como 679 aspirantes para medicina que se abría ahí y solo podían originalmente recibir a 100, lograron recibir a 200, tuvieron que votar, nos contaron, hicieron el esfuerzo por votar una pared para lograr meter unas clases de 100 y 100, que hayan 2 clases de 100 y 100 para medicina. ¿Qué pasa con los otros 479 que no pudieron ir? ¿Qué pasa con ese estudiante que quería estudiar medicina? O quería ser ingeniero, porque para bien, o químico, biólogo, o nutricionista. Entonces, no solo no estamos captando a todos los estudiantes que por estos factores económicos, sociales o geográficos, o como con mi caso, yo no pude ir a la UFM, pues seguro que le hubiera costado bastante a mi papá económicamente, pero hubiera hecho el esfuerzo. Pero que por vocación queremos llegar a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Independientemente, tendríamos que tener esa opción. Pero, ¿qué pasó con la Universidad de San Carlos de Guatemala? Que a mí me preocupa mucho. Es que no está siendo una opción ahorita para estos estudiantes que lo necesitan. Repito, yo no creo que estaría aquí parado frente a ustedes porque mi papá salió de la normal. Mi mamá quiso estudiar medicina, un año pudo estudiar medicina, pero ella decidió mejor ya no estudiar medicina para que nosotros dos somos médicos, uno arquitecto y mi hermana que está estudiando ahorita. Pero sin eso no creo que hubiéramos podido tener la posibilidad de un acceso a un estudio superior, y yo nunca hubiera podido ir hasta Estados Unidos para poder estudiar. Pero gracias a la San Carlos y a lo que me dio, o sea, yo creo que al final lo que me dio la San Carlos es, cuando yo me gradué, lo que significó para mí mi título fue, como médico y cirujano, es la sensación de logro que yo me había prometido, tener un grado académico, y alcancé dicho grado académico. Entonces ya después una maestría me la puse más alto, un doctorado mucho más alto. Entonces, pero todo se basó por la oportunidad que tuve en la San Carlos de Guatemala. Pero al día de hoy, yo siento que, y yo lo veo porque en mis redes sociales eso pasa, veo mucha tristeza de mucha gente. Mire, yo quiero que mi hijo entre, que mi hijo entre, hasta hijos de profesionales se comunican mucho con nosotros. Entonces, la importancia de la Universidad de San Carlos de Guatemala es tan amplia, tiene tantos, el dar acceso a una universidad pública, el dar la oportunidad de ser realmente una universidad de calidad, es una de las importancias que tenemos, y somos un líder, no solo nacional, es regional, es la única universidad en el mundo, precisamente aquí teniendo al profesor Díaz. Lo que pasa es de que es la única en el mundo que tiene capacidad de iniciativa de ley. No hay ninguna otra universidad en el mundo que tiene ese derecho. Eso es muy único, ¿verdad? ¿Y cuántas leyes ha presentado la Universidad de San Carlos de Guatemala? La última fue la de vivienda.
en el tiempo de Carlos Alvarado Cerezo, pero de ahí no han habido más iniciativas de ley que han presentado, siendo la única universidad que lo tiene. Entonces, vean, hay mucho que yo podría hablar porque la Universidad de Central de Guatemala, creo que por estos puntos es importante. Y es importante, repito como comencé, gracias a ustedes, porque ustedes, ya sea porque han estudiado ahí, por sus impuestos, por este interés que tienen hoy que me están escuchando, que yo estoy buscando la oportunidad dentro de los aspectos de llegar a la rectoría, pues es una oportunidad donde ustedes empiezan a transformar gente como ustedes, personas, damas, caballeros, profesionales, no profesionales que se encuentran acá, son los que van a estar construyendo una universidad de futuro. Y la verdad esperamos hacerlo. Va a ser un reto, pero vamos a hacerlo. Así que ahora voy a dejar tiempo porque seguro quieren algunos de ustedes comentar, preguntar. Pero nuevamente gracias por la oportunidad. Dejo el tiempo ya. Muchísimas gracias, doctor. Ahora pues la metodología va a ser que pues, vamos a dar paso a una serie de consultas, observaciones, comentarios. No sé si alguien habría pedido. Y allá atrás. Gracias, Rick. Muchas gracias, doctor. De verdad que no hay necesidad de pedirle credenciales para saber de que lo que habla es auténtico. ¿Sí? Se discierne, se percibe. Y yo hice unas anotaciones acá, no fui respetuoso cuando usted estaba hablando, estaba escribiendo, sino que utilicé como anotador. Sí, cuando la cabeza está bien, todo lo demás está bien. Ahorita no está bien la cabeza y todo lo demás, ya usted lo dijo muy claramente, no puede estar bien, por más que quiera. Y cuando usted decía de que usted abogaba, interviene, cuida la calidad en sus procesos, en su enseñanza, me llamó la atención y pensé que no es una golondrina sola, no hace verano, ¿verdad? Porque yo veo en mi caso cómo uno tiene buenas ideas, buenos proyectos, pero se vienen a pique porque no hay apoyo del inmediato superior. ¿Sí? Yo he propuesto soluciones y no hay presupuesto, dicen, no hay presupuesto, y esa es la respuesta. Entonces, cuando la cabeza está bien, todo lo demás está bien. Ahorita por anuncio suyo, y confirmé aquí con mi estimado Lick, usted está de candidato para rector. Tenemos un grupo, sí, exactamente. Eso es lo que bueno, cuenta con mi voto. Muy amable, gracias. Mi voto doble. Muy amable, sí, gracias. Y gracias, no, de verdad, es que así tiene que ser. Muy amable. Y les soy honesto, ayer nos reunimos un grupo que queremos rescatar a la Facultad de Ciencias Económicas y mencionábamos eso y preguntábamos, ¿no? ¿Y dónde está el piloto? ¿Y dónde está el candidato? No hay. Y empezamos a mencionar nombres y sabemos de que no llenan la talla, ¿sí? Entonces, la universidad no puede estar desligada del crecimiento y desarrollo social y económico del país, usted lo mencionó. Y entonces vino a mi mente el hecho de que, por ser estatal, tiene la harta obligación de velar por el crecimiento y desarrollo del país, como esos países nórdicos que ya entendieron, descubrieron el agua azucarada, que la riqueza se debe distribuir más y mejor dentro de la sociedad, ¿sí? Ellos tienen una alta tasa impositiva, pero el resto, el 30%, les queda para pasear, para su longevidad, sí, vivir bien, altos niveles de felicidad, de salud y todo lo demás. El proceso de educación tiene que ser sistemático desde la niñez. Y que bueno, ya volvió la carrera del magisterio. Yo me alegré bastante por la noticia anoche que estaba oyendo ahí en la televisión, y van a ser 2 años de área común, dice, y 2 años de formación propiamente dicha. Y enhorabuena, ¿verdad? Y me gustó mucho el dicho que dijo: el que falla para planificar está planificando para fallar. Podemos tener planes individuales, podemos tener lo mejor,
pero cuesta. Una voz que clama en el desierto, dice, ¿verdad? Puro Juan Bautista. Sí. Nadie lo escucha, nadie le atiende, está para nadie hablando todo. Entonces yo digo, de que nosotros por la universidad sí podemos hacer el cambio. Primeramente, ya le conté, ayer nos reunimos y ya yo estoy para elector y estamos ahí para cambiar. Queremos sacar al decano que está ahorita con nosotros. No convoca elecciones y ahí está, y es un muerto el que está como cabeza, y todos los demás están muy bien, lo dijo usted, acomodados, muy bien, la mayoría está acomodada. Entonces yo digo, gracias por esta plática que nos dio, y de verdad que sí agarro puntos álgidos y cuenta con mi voto. Muchas gracias, sí. Pero muy amable, gracias. Un honor. Muchas gracias, doctor. Mi nombre es Manuel. Escuchándolo, interesante y crudo la realidad. Yo estaba viendo en un ranking a nivel latinoamericano cuáles son las universidades más avanzadas académica y tecnológicamente. Y yo soy sancarlista y me dio tristeza que la universidad nuestra en Guatemala no llegaba al cupo. Estaba evaluado muy bien la Universidad del Valle. La Universidad del Valle es la más en el ranking estaba mejor evaluado. Eso me da tristeza. ¿Qué significa eso académicamente y socialmente para los sancarlistas? Y el nivel académico es un termómetro, ¿verdad? Y ahora bien, creo que el estado de la Universidad San Carlos se ha politizado, se ha dado más énfasis a la política que a la academia. En eso estamos y por eso estamos como estamos. Creo yo que se puede cambiar la situación renovando muchas cosas en cuestión de las autoridades y también el estudiante. Creo que son personas, no solo las autoridades, sino que los estudiantes y los profesores, para hacer ese cambio que necesitamos, porque no puede ser que las personas que lleguen al poder lleguen personas con ambición de otra cosa, sino no de academia. Creo que esa es la situación que estamos. Ahora bien, yo creo que la idea de la universidad ahorita como está, todos sabemos cómo está. Entre paréntesis, la idea es no sumar como está, sino que restar esa cosa que está y volver a elementos que ayuden a renovar la universidad, porque así como está, creo que es una vergüenza académica cuando las elecciones se ganan con no democráticas, no falta democracia. Ahora bien, en el tema de rectoría, pues a mí me gustaría escuchar su propuesta, ¿verdad? Y que de verdad sea otra propuesta nueva, no de lo mismo, porque eso es lo que buscamos las personas que queremos apoyar, y está su servidor para apoyar. Muchas gracias, hermano, muy amable. Tal vez yo aprovecharía para dos pequeños y rápidos comentarios. Número uno, a mí me alarmó hace un tiempecito atrás que escuché y vi por primera vez, tal vez hace como unos 3 años, cuando aparecía, buscamos médico que no se ha graduado en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Decía literalmente así, ilegal, pero igual lo pusieron así. Y eso me preocupa mucho, porque en realidad sí ya existe la posibilidad de que lleguemos a un punto donde la misma universidad sea una característica que llamamos de exclusión para llegar a un espacio. Eso es número uno. O sea, no está ocurriendo a gran magnitud, pero eventualmente podría ser una razón y un aspecto que podría llevarnos a nosotros a tener problemas en función de trabajo, ¿verdad? Segundo es el aspecto relacionado a la propuesta. Claro, yo voy a hacer llegar, y tal vez podemos invitarles a una actividad donde pudiéramos hacer más en el momento el momento que se dé ya un poquito más, ya hayamos inscrito planillas, porque ahorita solo tuvimos 2 semanas y media, entonces nos tomó un poquito el tiempo para las planillas. Pero inmediatamente después, sabiendo, vamos a empezar a compartir, y me aseguraré que podemos llevarle con Carlos
a través del licenciado Tello, y si no, pues nuevamente compartir un poco de tiempo específicamente para ello. Ahora, sí le puedo decir algo, la claridad que buscamos en la propuesta es muy, pues estábamos hablando de lo que acaba de hablar el profesor Díaz, es lo siguiente, la idea es que en este momento las autoridades en general están enfocadas en la política, no en la academia. Nuestra propuesta es entrar como un equipo académico. ¿Qué nos respalda? Una vida académica, dedicada a la academia. Yo sí he tenido que moverme en lo político, pues, pero como académico. Pero vamos a profundizar más en esa opción que tengo y gracias por su interés. ¿Qué más querías decir? Buen día, doctor. La verdad es un honor tenerlo como disertante en este espacio. Gracias. Cuando usted hacía la reflexión inicial de qué significa para nosotros la Universidad de San Carlos, yo me encontraba en un dilema, ¿verdad? Porque para mí es un orgullo ser sancarlista. Soy egresada de la Escuela de Ciencia Política, internacionalista de profesión, y a la vez del orgullo por ser sancarlista y también de la Universidad de la Escuela de Ciencia Política, nostalgia por la forma de cómo se ha desvirtuado de un tiempo para acá todo el posicionamiento de la Universidad de San Carlos desde la parte de las altas autoridades a nivel de la rectoría, sin hacer alusión a, por supuesto, excelentes profesionales egresados también a docencia, también al estudiantado, que de cierta manera ha faltado, como decía nuestro ciencia política crítica y analítica. Nosotros ya, digamos, estas generaciones han perdido esa fase crítica y también analítica de los procesos, como lo vemos en la coyuntura actual. Hoy nos enfrentamos ante un proceso de elección donde estamos siendo excluidos las ciencias afines, y qué lamentable que no exista, digamos, toda esa fuerza de pronunciamiento, de decir, pagamos una colegiación, somos parte del colegio, cuando sí, cuando no, ¿verdad? Nadie puede impedir ese derecho a nuestro voto, siendo agremiados a un colegio de abogados. Entonces todo, digamos, todo ese pronunciamiento, por lo menos el día de ayer, solo el grupo que se pronunció ante la CC, que es un grupo de politólogos y sociólogos, en el caso del colegio de abogados, tenía la alta obligación de defender nuestro derecho a ese voto, y pues si nos damos cuenta en la representación actual de ese pleno, únicamente una persona que pues lo conozco y es un buen profesional, pero como usted dice, una persona sola no canta, ¿verdad? Él es el único que nos representa a las ciencias afines, en el caso del licenciado Marvin como internacionalista, que tenía, digamos, tal vez se encuentra solo, pero tiene ese respaldo actual del colegio, ¿verdad? Para hacer el pronunciamiento público de que no se nos ve el derecho a ese voto. Entonces, era por ello que sentía como que sentimientos encontrados, sí, ¿verdad? De cómo como profesionales debemos participar. De verdad, para mí es bastante grato escucharle con toda la trayectoria que usted tiene, y tener, por ejemplo, candidatos a rector de ese nivel y que se codeen a ese nivel, sería definitivamente otra la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Si bien muchas universidades privadas se han posicionado, de hecho logran bastantes programas a través de la gestión, de la cooperación, y que están en un nivel, por ejemplo la del Valle, ¿verdad? De que ya han tenido bastante desarrollo los procesos científicos. Nosotros no podemos perder eso, ¿verdad? Como Universidad de San Carlos, los 350 años que nos respaldan, pues esperamos, también me uno al voto, ¿verdad? Si bien yo pues no puedo emitir el voto, pero sí docentes que van a estar respaldando también su propuesta. Muchas gracias, muy amable. Yo al respecto me voy a permitir este comentario. Yo creo que es una aberración lo que está pasando. El tema, como usted menciona, y el privilegio de estar donde ahorita estoy, es que
yo he tratado de llegar a hablar con las personas que están en el nivel, digamos, de ese tipo de decisiones, o que pueden incidir en ese tipo de decisiones, a conversar. Ya no es a otro tipo de situaciones cuando uno dice, bueno, vean, estas arbitrariedades que se realizan por conveniencias coyunturales están afectando enormemente los procesos que deberían mantener el orden en un Estado de Derecho o un Estado democrático, como quiera llamarlo, para poder lograr ejercer tranquilamente el derecho de elegir o ser electo. Y usted tiene ese derecho fundamental. Lo malo es, como usted menciona, vaya que usted utilizó la palabra nostalgia, muchas personas utilizan la palabra como decepción, ya hasta hay unos que enojo utilizan la palabra, por no decir otras, porque sí, es muy diplomática. Desde el punto de vista es que, le pongo un ejemplo. Ahorita varios colegios establecieron que no se puede, los profesionales que dan clases en la universidad no pueden ejercer un puesto como lector. O sea, varios colegios. Tiene que ser alguien que no esté en la universidad trabajando. ¿Sí? Varios colegios así lo decidieron. Pero el problema es que eso es quitarle un derecho a una persona de no poder ser electo. No elegir, porque sí le permiten votar, pero no le permiten ser electo. Y si usted busca cuál es el fundamento legal para que una persona, un interino, que es un profesor también, solo que no es de tiempo titular, no pueda solicitar o ser parte de una planilla, pero lo decidieron así. Digamos, también algunos colegios, no todos, decidieron que usted puede tener una planilla de 5 personas y además tiene que poner 50 patrocinadores que tienen la misma categoría, si no, no le inscriben en su planilla. Eso no está en nada de la ley orgánica ni los estatutos que tienen que ver con elecciones, pero lo pusieron. Entonces, ahí es donde lo que usted menciona es clave. Lo que nosotros tenemos con universidades es que esas perversiones que se hacen deben ser analizadas y recordando que desde el enfoque académico estamos construyendo y debemos ordenar procesos. Por eso es que es la importancia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es ordenar. Por ejemplo, ¿por qué no que tengan ustedes su propio colegio? Por ejemplo, como el caso de psicología, como el caso de la escuela de ciencias políticas, por ejemplo. ¿Por qué sigue siendo escuela? Porque no es facultad. ¿Me explico? Va más allá. Si empezáramos a ordenar desde ahí, en la universidad, supongamos que nosotros creamos la Facultad de Ciencias Políticas y Ciencias Sociales, ¿qué pasaría? Una Facultad de Ciencias Sociales toda facultad debe tener representantes, estudiantes, docentes, pero hay que elevar la facultad. ¿Por qué no se eleva? Igual que la Escuela de Psicología. ¿Por qué Psicología no ha sido elevada a una facultad? Ciencias de la Comunicación, por otro, deberían ser elevadas a facultades. ¿Qué es lo que pasa? Que internamente se ha considerado no conveniente porque hay una decisión evidentemente de interés. No, ni siquiera voy a hablar político, pero voy a hablar que hay intereses que se manejan. Entonces, si nosotros empezáramos a reconocer desde ese nivel a los profesionales, su reconocimiento podría ir más allá a nivel ya en los colegios profesionales. Como en enfermería, por ejemplo, o psicología en su momento era de humanidades y ahora tiene su propio colegio. Enfermería estaba con nosotros, ahora ya tiene su propio colegio. Yo creo que desde ahí es la contribución que puede hacer la Universidad de San Carlos de Guatemala en función de ir ordenando, y debería ir ordenando esos aspectos para que tengan su lugar estas profesiones. Muy buenos días, doctor Erwin Humberto Pargo. Interesante la exposición. Hace un par de años se organizó en Costa Rica un evento académico y se puso ahí el rango de investigación de las universidades, tanto estatales como privadas de Centroamérica. Desafortunadamente la Nacional San Carlos de Guatemala aparecía muy baja.
La pregunta es, ¿hay investigación? Y si hay investigación, ¿por qué no se divulgan esas investigaciones? Gracias. Buenísima pregunta y se la puedo contestar muy fácilmente. Hay investigación, pero cuando fui director general de investigación le hice una observación a todos los equipos de investigadores. Y lo que pasa es que el investigador, a nosotros los investigadores también nos tienen que orientar, ¿sabe? Porque nosotros como investigadores también tenemos nuestros intereses personales. Eso es algo inherente. Pero cuando encontré, les decía, miren, el financiamiento de la investigación de la Universidad de San Carlos, que dicho sea de paso, la Universidad de San Carlos es el mayor, es el que más dinero da a nivel nacional para investigación. O sea, sí hay. Pero el problema es que la investigación sale muchas veces por interés del investigador, no al revés. Digamos, que vayamos a una comunidad, nos sentemos como la comunidad, porque eso requiere un procedimiento, requiere un método, y decirle a la universidad, mire, no yo que investigador que quiero venir a estudiar a ustedes, sino que ustedes necesitan aquí que yo investigue. Entonces el problema que hemos tenido es que sí hay revistas de divulgación, pero estas investigaciones en un principio no están teniendo el impacto, ya que están muy fuera de la realidad de las comunidades. Lo que nosotros necesitamos es acercarnos a las comunidades en todos los campos, ciencias, lo que es ciencia, salud y tecnología, más otras que pueden haber, que son las sociales. Necesitamos llegar a las comunidades y preguntarles qué necesitan. Y de esa base, entonces nosotros tomar decisiones de dónde vamos a invertir o en qué proyectos vamos a invertir. Y sí, digamos, hablando del aspecto de ranking, los rankings están dados por diferentes aspectos, pero uno de los principales es cuántas patentes se logran, porque es un aspecto muy tecnológico que hay indicadores mucho de tecnología. Y Guatemala, solo entiendo, la Universidad de San Carlos de Guatemala ha generado una patente en este tiempo, por lo menos en los últimos 50 años. Por el otro lado, las publicaciones de las revistas, quienes publican o quienes han tenido la oportunidad, hablábamos con el profesor Díaz que estaba acá, que muchos se acomodan. Usted necesita publicar en revistas de nivel, digamos, que también lo reten, que se llaman revistas por pares. Que la gran mayoría la calidad de la investigación no es tal que le permita ir a esas revistas, porque le requieren un mínimo de calidad. Volvemos al tema de calidad, y yo estoy generalizando, hay profesores de muy buena calidad en la San Carlos, no me tomen a mal. El problema es que aún con mi esfuerzo, o el esfuerzo de los días, o el esfuerzo de otros profesores, no es suficiente para lograr el ranking que necesitamos, porque el esfuerzo tiene que ser institucional. Así que sí hay investigación, pero no se ve porque se publica en revistas que no tienen mucho peso. Además, el tercer aspecto es que mucha de esa investigación está disociada de la realidad que necesitan las comunidades o los centros hospitalarios. Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo como institución para lograr mejorar esos aspectos de investigación. Y si es la universidad que más investigación tiene y es la única que ofrece financiamiento estatal, es 1% de lo que es el presupuesto de la universidad, son como 19 millones o 20 millones más o menos, que se tienen que invertir en investigación. Aquí ya para ir cerrando con la compañera y allá el licenciado, por favor. Buenos días, gracias por la invitación, gracias al doctor Calva porque estamos acá para poder escuchar algo bueno que nos trae para la universidad, un nuevo cambio, ¿verdad? Hay cosas que en la universidad nosotros, yo no soy docente de la universidad, pero sí me gradué de la San Carlos y últimamente se ha visto, como decía el doctor, ¿verdad? La tristeza, la nostalgia que nos da de ver que nuestra universidad está decayendo. Entonces, en lugar de ir progresando, vamos para atrás. ¿Y qué fue lo que nos pasó ahora con el señor rector que está? En lugar de ir para adelante, vamos peor, ¿verdad? Entonces, hay cosas que a uno, si uno ama la universidad, le duele porque eso no es lo que uno espera. Yo sí apoyé al doctor en la candidatura de esta vez anterior,
donde nosotros creíamos y íbamos seguros que ganábamos. Pero ¿qué fue? Nos hicieron la pasada, ¿verdad? Y no pudimos hacer nada. Y me gusta mucho lo que él comentaba de la educación, porque yo me he dado cuenta, en el tiempo que estudié en la San Carlos, uno se esfuerza, pero a veces tal vez el catedrático no mira el esfuerzo que uno hace, ni hasta dónde quiere uno llegar, y esos topes que le dan a uno son los que uno dice, muchas veces hay compañeros que se han quedado y dicen, ya no sigo porque me decepciono. Algo que me pasó a mí como estudiante fue cuando estuve en el EPS, en económicas, que todo muy bien las notas, y al llegar a lo último le dicen a uno, usted no pasó, pero ¿por qué? Y no le explican, pero es como dice el doctor, ¿verdad? En ciertas áreas tienen un límite de estudiantes y no se pueden pasar de ahí, pero entonces uno se queda, bueno, ¿qué hago, verdad? Pero algo que me dio mucha satisfacción también fue que estudié en 2 universidades privadas, saqué otra licenciatura con una maestría, otra maestría en otra, y los catedráticos que me dieron clases eran de la San Carlos. Entonces no estamos mal. ¿Por qué? Porque están viendo que los catedráticos de la San Carlos sí pueden y sí saben, pero a la hora tal vez de sacar a los profesionales es donde no damos la talla de lo que quieren, ¿verdad? Yo sí le agradezco al doctor esa ponencia que tiene hoy de que podamos cambiar la universidad, podemos hacer que la gente que trabaja ahí tenga una mentalidad de progreso, no de estancamiento, ¿verdad? Y que primero Dios, el doctor llega a ser el nuevo rector, y yo sé que va a cambiar todo esto porque él tiene una mente más amplia y quiere ver más allá de lo que nosotros podemos lograr, ¿verdad? Entonces logremos nosotros, para poderlo apoyar, poder decir, nosotros también podemos hacer ese cambio que necesita la universidad y necesitamos las personas que estamos al frente de esto, ¿verdad? Y que los docentes y los estudiantes que vienen sean de calidad y que puedan demostrar la calidad que tienen como ser egresados de la San Carlos y docentes que pueden dar clases no solo en la San Carlos sino en universidades privadas, y que demuestren que sí la San Carlos puede, ¿verdad? Y yo espero, doctor, que esta vez sí podamos llegar al final y con un éxito rotundo a lo que esperamos que usted sea el próximo rector, y va a ser excelente poderlo acompañar en su campaña y en todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Muy amable, muchas gracias. Muy amable. Ya, con esta ronda ya cerramos con el licenciado. Gracias, sí. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Qué bueno tenerlo esta mañana por acá, realmente. El proceso, yo sé que es bien difícil en San Carlos, lo viví con una candidata que ganamos y al final no pudimos tomar posesión precisamente por todos este tipo de cosas que se dan en la universidad. Esto no es nuevo, pues. Lastimosamente en esta oportunidad tenemos un usurpador. Yo nunca lo he llamado rector, es el usurpador de la San Carlos, ¿verdad? Y creemos que es necesario hacer los cambios que hay que hacer en la universidad, esa apertura que le tenemos que dar a la universidad. Platicando aquí con el colega, le decíamos platicábamos de que realmente no es cuestión de que yo fui docente hace muchos años, ya no trabajo en San Carlos, trabajé en la parte administrativa y trabajé en la parte docente, y hemos vivido cosas que realmente pues hemos visto la transformación de la universidad, porque como nosotros iniciamos la vida académica, la vida universitaria, era gente de nivel, ¿verdad? Yo, por ejemplo, trabajé en rectoría con el licenciado Saúl Osorio, un nivel totalmente diferente a lo que tenemos actualmente en San Carlos. Y de verdad yo creo que es muy oportuno su participación nuevamente. Esperamos poderlo respaldar y esperamos verlo como rector en la Universidad de San Carlos. Muy amable. Cuente con nuestro apoyo también. Muchas gracias, muy amables. Y le agradecemos mucho su participación. Fue un honor, de verdad. Gracias a ustedes por la invitación nuevamente y por su tiempo. Un honor.
Muchas gracias. Doctor, no sé si tiene tiempo para una más o ahí estaremos. Ya me están esperando pues, ahorita que le había comentado, pero podemos conversar. Me disculpo, pero es que había... Sí, habíamos... le había comentado que tengo por la hora. ya a la vuelta de una reunión, pero saben que estoy... Mil disculpas por esto, ¿verdad? Pero creo que se puso un poco feo el tráfico, entonces voy a llegar un poco más tarde. Así que de antemano le agradecemos. Un fuerte aplauso ahí para el doctor Carlos. Buen provecho. Yo les voy a estar molestando con su